Muy buenas noches, estimados participantes. Tengan una buena noche. Mientras van ingresando los demás compañeros, voy a ir registrando su asistencia. Ya, unos minutitos, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, buenas noches. Voy a ir registrando su asistencia, por favor, ¿ya? Siete y 5 vamos a iniciar con nuestra sesión. Entonces, por favor, los que ya ingresaron van a tener su asistencia registrada para esta sesión. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Jimena, ¿usted asistió a la anterior sesión? Licenciada, buenas noches. Mi persona no pudo asistir porque estaba de entrada a su trabajo. Yo trabajo en provincia, entonces no pude asistir a la reunión que habían programado. Vi el enlace, revisé la plataforma que habían estado en reunión. No pude ingresar, licenciada, porque estaba entrando a mi unidad. En sí es mi primera sesión que estoy accediendo hoy. Muy bien, no se preocupe. ¿Es profesora usted? Sí, licenciada. Ah, qué bueno, profesora. Entonces, no se preocupe. La anterior sesión solamente era de presentación y un poco de información para el inicio del módulo. En realidad, hoy estamos iniciando con las orientaciones para la elaboración de sus actividades de esta semana. ¿Ya? Ya, licenciada, muchas gracias, licenciada, por la explicación. Sí, no se preocupe. Bueno, un minutito más y iniciamos con nuestra sesión de hoy, porque el tiempo pasa rápido y ya nos corta el tiempo y no podemos culminar con lo planificado. ¿Podría decirme, Ros, está con Ros en su apellido? Sí, licenciada, estoy aquí. Su apellido, por favor. Limachi Apasa. Machi, por favor, les voy a pedir que ingresen con su nombre y apellido, ¿ya? Para registrarles en la asistencia de la siguiente Ya, sesión. licenciada. Licenciada, le quería comunicar de que el anterior no he podido asistir a la clase porque tenía reunión, incluso ahorita tengo una toma de nombre de mi unidad y estamos ahí, licenciada. Bueno, no se preocupe, profesora. Bueno, Por favor. buenas noches a los que recién acaban de ingresar a la sala. Eh, bueno, me voy a presentar para los que no me conocen. Soy la licenciada Ilenia de Ordóñez. Soy encargada del desarrollo de este módulo 2 del diplomado, que ustedes corresponden al módulo 12. Conmigo van a trabajar estas 4 semanas en lo que es el desarrollo de las actividades, las orientaciones y todo lo que concierne ya al módulo 2. Bueno, de profesión soy licenciada en Ciencias de la Educación y soy maestra en Educación Especial, ya, y bueno, estoy contenta de trabajar con ustedes y apoyarles con todo, con mi experiencia y los conocimientos que tengo también, ¿no? Entonces, como ya he dado las directrices la anterior semana, perdón, la anterior sesión, hoy vamos a iniciar más que todo con lo que es un poco revisando la unidad temática del texto académico, ya de la semana 1. Yo creo que ya lo han leído, ya lo han debido de leer, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla, colegas, para que el tiempo también nos alcance, y podamos aclarar también algunas dudas aquí en la sesión.
Bueno, ustedes ya saben que están dentro del diplomado de lengua de señas boliviana, ¿ya? En esta unidad temática de lo que corresponde a la semana 1, se están tocando aspectos muy importantes, más que todo aspectos introductorios a lo que es la discapacidad auditiva, a lo que se refiere a las personas sordas y a lo que es la LCB, ¿no? Y en el tema de inclusión educativa también. Entonces, si ya lo han revisado, si lo han leído, van a poder de repente seguirme acá con la presentación y si tienen alguna duda, alguna pregunta, también pueden realizarla al finalizar mi presentación, ¿ya? Para que podamos un poco esclarecer sus dudas y nutrirnos con los colegas que también están dentro del grupo, que tienen mucha experiencia en el área y podamos compartir esas experiencias y esos conocimientos. Bueno, en lo que respecta a la unidad temática de la semana 1, lo que es el texto académico, nos habla sobre todo la primera parte de todo lo que son las normativas, ¿no? Las normativas, las leyes normativas que se han aprobado en el transcurso de este tiempo para lo que es la atención a las personas con discapacidad y en específico a las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una norma que es la Constitución Política del Estado. Ustedes ya, si bien saben, todos sabemos, ¿no? Que existen bastantes leyes que favorecen a lo que es a las personas con discapacidad, ¿no? En cuanto se ha luchado bastante para lograr que las personas con discapacidad cuenten con sus derechos, ¿no? Tengan sus derechos. Hoy en día es importante hacer prevalecer los derechos de las personas con discapacidad. ¿Para qué? Con el objetivo de que ellas puedan tener una inclusión plena en la sociedad, ¿no? Es por eso que dentro de la Constitución Política del Estado nos habla en el artículo 9, ¿no? Nos habla sobre los fines, funciones esenciales del Estado. Además que esa norma hace cumplir todo lo que está referido, por ejemplo, a lo que es a lo que se refiere en constituir una sociedad justa, armoniosa, cimentada en todo lo que es la descolonización, sin discriminación ni explotación alguna. Si bien sabemos en el pasado, las personas con discapacidad eran totalmente discriminadas, ¿no? Eran excluidas de la sociedad, eran excluidas sin derecho a nada, ¿no? Por eso es que muchas veces las familias, la sociedad no les brindaba la atención oportuna y necesaria, ¿no? A todas sus necesidades. Por favor, sus audios podrían apagar. Su micrófono se escucha, por favor. Juliana, colega Juliana, está con su micrófono encendido. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como les iba diciendo, no existían leyes ni normativas que apoyen a la inclusión ni al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Ahora, hoy en día se cuenta con leyes, con normas, con decretos que favorecen a la atención y a que los derechos de las personas con discapacidad sean también atendidas por la sociedad. Entonces, una de ellas es la Constitución Política del Estado que nos habla sobre esto, ¿no? Sobre los derechos, sobre la descolonizarnos, la no discriminación, a la no explotación y vivir en plena justicia social, ¿no? También en lo que es el Decreto Supremo 0328 de la Lengua de Señas Boliviana, ¿no? Este decreto, ¿no? Tiene por objeto reconocer lo que es la lengua de señas bolivianas. Todavía se sigue en esa lucha de que la lengua de señas boliviana sea reconocida como una lengua más, aparte de las 36 lenguas que tenemos en nuestro país, sea reconocida, ¿no? Entonces, sabemos que la LCB es un medio de acceso, de comunicación, es una adaptación, es un medio de acceso de comunicación para las personas sordas, ¿no? En Bolivia, el cual se hace establecer mecanismos para consolidar su utilización y está motivando, ¿no? A partir de este decreto se motiva, se incentiva a todas las instituciones
públicas que puedan incorporar la LCB, que puedan tener, que ese decreto se pueda asumir en todas las instituciones públicas y privadas también, ¿no? Que todas las personas puedan acceder, que las personas sordas puedan acceder con total libertad a lo que es la información y la comunicación. Entonces, es un decreto que también se está manejando en nuestro país, ¿no? Que está reconocido también. Bueno, y como maestros sabemos que existe la ley 070, como maestros y estudiantes en formación, sabemos que la ley 070 de Avelino Ciñancia y Lizardo Pérez también nos habla de lo que es la educación inclusiva, ¿no? También nos habla de lo que es la atención a las personas con discapacidad. Entonces, esta ley está cimentada dentro de sus fines, objetivos. Uno de los fines y objetivos es la inclusión plena de las personas, de los estudiantes con discapacidad a las escuelas regulares. Por eso es que se está trabajando, se ha ido trabajando y se viene trabajando en lo que es la inclusión, ¿no? En la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Atender a todas las necesidades de su formación educativa integral. Es un fin de la educación, ¿no? Desarrollando las potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, artísticas, emocionales, creativas y espirituales de todos los bolivianos sin discriminación alguna. ¿Para qué? Para contribuir y potenciar la calidad de la educación, de acuerdo a las necesidades básicas para la existencia, ¿no? Digna de las personas. Entonces, esta ley también nos habla de lo que es la inclusión, así como la Constitución Política del Estado, las otras normativas que hablan sobre la inclusión. Y más que todo nosotros en el ámbito educativo hablamos de la inclusión educativa a través de la potenciación de las capacidades, habilidades de estas personas con discapacidad y en específico de las personas con discapacidad auditiva. Entonces está también dentro de la ley. Por eso es que la inclusión ya no debe ser como antes, por ejemplo, se denegaba en las unidades educativas, no se aceptaban a estudiantes con discapacidad, no solamente discapacidad auditiva, sino discapacidad intelectual, física, discapacidad visual, ¿no? Sin embargo, es un derecho. Las personas con discapacidad tienen derecho de asistir a una escuela regular, ¿no? Y eso también nos lo dice aquí en la ley 070, ¿no? Avelino Cignani y Elizardo Pérez. Bueno, en lo que respecta a la educación especial en su sección 2 de la ley 070, en el artículo 25, si ustedes revisan específicamente en lo que es educación especial, habla de cómo se debe brindar la atención, ¿no? O cuáles son los criterios para poder incluir y brindar una educación especial a los estudiantes con discapacidad. Entonces, acá, por ejemplo, nos dice dentro de este artículo, comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación inclusiva para personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario en el sistema educativo plurinacional, ¿no? Otro nos dice, responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario. Entonces, en este sector de la ley nos habla de lo que es educación especial. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de educación especial, solamente se nos viene a la mente y decimos que es para personas con discapacidad, ¿no? Y no es así. Acá muy claramente lo dicen en la ley 070, en el artículo 25, que dentro de este grupo de educación especial están las personas con dificultades en el aprendizaje y también las personas con talento extraordinario. Entonces, también a este grupo de personas se les debe brindar una atención adecuada, pertinente para responder a sus necesidades educativas que ellos tienen, ¿ya? Eso nos habla dentro del artículo 25 de la ley 070. También, bueno, específicamente hablando, ustedes saben que dentro de la ley, educativa, acá como dice, es la atención a las personas con discapacidad. Hay dos modalidades de atención, ¿no? La atención directa y la atención indirecta, ¿no? La atención directa se da
a través de los centros de educación especial, ¿no? Donde directamente los maestros del área brindan la atención oportuna a estos estudiantes para el desarrollo de sus capacidades y habilidades, ¿no? En las diferentes áreas de desarrollo que ellos necesitan. Y también la atención indirecta que se da a través en las unidades educativas regulares a través de la inclusión educativa de estos estudiantes al sistema educativo regular. Ya posteriormente vamos a ir viendo eso. Bueno, a lo largo de toda la historia de lo que es de lo que se ha ido desarrollando el proceso de la construcción de la lengua de señas boliviana, se tiene experiencias muy significativas en lo que es la atención a estudiantes con discapacidad auditiva, la atención a estudiantes sordos, ¿ya? Desde hace años atrás ha existido la atención a estudiantes sordos, pero en diferentes institutos. No había, como decíamos antes, era prohibido que los estudiantes, que las personas con discapacidad puedan incluso ser parte de la sociedad o menos aún ingresar a una escuela educativa regular, donde había mucho maltrato, ¿no? En esa época, en épocas anteriores, ser persona con discapacidad era terrible, ¿no? Incluso partía esto desde las mismas familias. Muchas familias, incluso en la edad antigua, si nacía un hijo con una discapacidad, los mataban, en algunos casos los ocultaban. Desde la familia venía la discriminación, ¿no? Porque ellos no les daban ese derecho de ser parte de la sociedad, de tener una familia, ser parte de una familia, de acceder a la educación. Entonces, muchos de los niños sordos que han ido desarrollándose vivían ocultos. En algunos casos, estos niños, las familias, los dejaban en instituciones que dependían del Estado, ¿no? Instituciones, en algunos casos que eran guarderías, en otros que eran orfanatos y otras instituciones donde los niños con discapacidad eran ingresados a esos institutos, ¿no? Entonces, una de las instituciones notables que nos menciona en el texto es el Instituto de Audiología, el IDA. No sé si ustedes, bueno, algunos que son del área, conocen muy bien la experiencia y la trayectoria de lo que ha sido este instituto, ¿no? El instituto que ha atendido a niños, a jóvenes con personas con discapacidad auditiva. Entonces, este instituto se encuentra en Cochabamba, ¿no? Actualmente sigue funcionando, es un instituto muy reconocido, que también es parte de la familia de Fe y Alegría, ¿no? Que como sabemos, Fe y Alegría tiene bastante experiencia en lo que es primero, la integración de estudiantes con discapacidad, de estudiantes sordos también a las escuelas regulares, que se ha ido dando también ese proceso, y también en lo que es la atención, como el Instituto de Audiología lo dice, ¿no? La atención a estudiantes sordos. Entonces, este instituto actualmente sigue funcionando con los niveles de inicial, primaria, y también hacen inclusión. Entonces, es un instituto que tiene mucha experiencia en lo que es la atención a estudiantes con discapacidad, ¿ya? Fue fundado por Lucia Argandoña de Céspedes el 10 de agosto de 1957, ¿no? La historia del Instituto IDA, audiológico, se divide en 3 tiempos definidos. El primero en 1957 a 1980, el segundo tiempo de 1980 a 1996. Esto más que todo es para conocer un poco de la historia de cómo personas tan notables han ido impulsando, han ido luchando para la atención de las personas sordas, ¿no? En el tiempo pasado. Entonces, ellos, por ejemplo, actualmente trabajan con la atención, trabajan atendiendo a los estudiantes sordos, es un instituto muy famoso que ahora, según referencias que yo tengo, ellos trabajan, existen modelos lingüísticos. Los modelos lingüísticos son maestros sordos, que ahora, gracias a Dios, tenemos la bendición de contar con maestros sordos, ellos como modelos lingüísticos ahora en este tiempo, en la actualidad, que van enseñando como profesores a niños sordos. Entonces, eso es un gran logro que se ha tenido de todo este proceso desde la historia, ¿no? De cómo se ha ido creando
cómo ha ido transcurriendo lo que es la educación del sordo hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, existen actualmente en el IDA, del Instituto de Audiología, modelos lingüísticos, ¿no? Es que está conformado este instituto por maestros sordos que ahora están trabajando con el enfoque bilingüe, bicultural. Entonces, es un referente para todos nosotros. Si alguno de ustedes alguna vez tiene la oportunidad de ir a Cochabamba, puede visitar este instituto, ¿no? Que se encuentra allá en Cochabamba. Y ahí van a tener un contacto directo con maestros sordos, niños sordos, jóvenes sordos. Ya es una gran experiencia que hasta la fecha sigue, ¿no? Otro centro de referencia es el Centro Cristiano para Sordos, que en Vinto, ¿no? Actualmente creo que no sé si funciona, no estoy muy bien enterada, pero es un centro también que tiene mucha referencia para lo que fue la educación del sordo, ¿ya? En 1979 comenzó a funcionar como centro para sordos, posteriormente llamado Centro Cristiano para Sordos, que estaba ubicado en Vinto, también ubicado en Cochabamba, estimados participantes, ¿ya? En Cochabamba, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer este centro, también el audiológico, ¿no? Y Vinto es otra realidad. Bueno, en esos tiempos que yo conocí, todavía existían sordos, ¿no? Existían sordos, algunos estudiantes sordos, también había maestros sordos, pero eran muy pocos, pero en los comienzos ha debido ser un centro muy lleno, lleno de sordos, como les decía, muchas familias iban y los dejaban ahí a los estudiantes. Y a veces las familias de estos estudiantes ya ni aparecían, entonces estos niños, estos jóvenes quedaban abandonados en el olvido. Y era el centro el que se encargaba de darles la alimentación, la educación y todo lo que concernía para la atención de estos estudiantes sordos, ¿no? Luego finalmente se convirtió en un colegio técnico vocacional para sordos, ¿no? Es el centro, este centro es considerado como la cuna de la lengua de señas en Bolivia. Se creó la obra para proveer de una escuela con un internado para niños sordos de toda Bolivia para que aprendan su lengua, ¿no? Que existía. Bueno, en un inicio no existía la lengua de señas, se utilizaba la lengua de señas de los Estados Unidos, ¿no? Pero ya con la creación de este centro ya se ha ido creando lo que es la lengua de señas boliviana, ¿no? Y este centro ha sido el centro piloto, el que ha incentivado, el que ha sido el pionero como dice acá, ha sido la cuna de la lengua de señas en Bolivia. Entonces es un centro reconocido que en la actualidad, bueno, no sé si estoy equivocada, creo que no sigue funcionando, pero ha sido muy famoso, ¿no? Hay bastante experiencia en este centro. También, si alguna vez alguien quiere conocer, puede ir a visitar cómo ha sido la infraestructura, una infraestructura muy amplia, un internado donde los estudiantes tenían, ¿no? De mucho espacio, aparte de desarrollar sus aprendizajes, aprendían cosas productivas, muy interesante, cosas positivas, pero también tenían cosas negativas, ¿no? Que al final vamos a ir un poquito comentando cuál ha sido lo negativo de estos centros en la antigüedad, ¿no? ¿Cuál ha sido la parte negativa? Si bien en la parte educativa, ellos iban progresando, iban desarrollando, pero también había otra parte, otra área que estaba muy afectada en los estudiantes. Bueno, ese ha sido el centro piloto de Vinto. Instituto Julio Jiménez de Gutiérrez, fundada por Magda Borda de San Ginés, ¿no? Es un centro también para niños sordos, niños y niñas sordas, que también es parte de la historia, ¿no? Y como los otros centros, en la mayoría de los casos, eran institutos cristianos, ¿no? Donde se congregaban, este, dirigido por congregaciones de religiosas, por monjitas. Entonces, esa era, digamos, la misión en la antigüedad. Si bien saben, no sé si algunos que recién se están incursionando en lo que es la lengua de señas boliviana, o algunos que recién se están interesando por lo que es el aprender, el atender a estudiantes con discapacidad auditiva. En la antigüedad, la lengua de señas boliviana se enseñaba en las iglesias cristianas. Muchos han aprendido, incluso muchos de los intérpretes que existen ahora, han aprendido en las iglesias cristianas. Entonces, a partir de ahí, ¿no?
de estos institutos donde se atendía, donde la atención era de parte de religiosos, ¿no? Entonces había hermanas destacadas, como acá, por ejemplo, en este instituto, la hermana Dominga, que era la que, digamos, dirigía este instituto, ¿ya? No sé si al final vamos a ir compartiendo, yo no tengo mucho conocimiento, no conozco el instituto, pero creo que está en la ciudad de Santa Cruz, el Instituto Julia Jiménez. Si no estoy equivocada. Bueno, la Escuela Integrada para Sordos Adultos Don Bosco. También es una escuela muy famosa, ¿no? Fundada en 1974. La Escuela Integrada para Sordos Adultos Don Bosco es sin duda un referente en materia de lo que es educación de adultos sordos en Bolivia. Esta institución se encuentra en Cochabamba, fundada por Lucia Argandoña, ¿no? Casi en la misma escuela de la anterior, y actualmente dirigida por José Antonio Aguado. Es la institución que ha graduado a sordos y oyentes en las diferentes modalidades de la atención de adultos desde el área de educación alternativa. Entonces, esta escuela es específicamente para la atención de personas sordas adultas, ¿no? Que también se encuentra en la ciudad de Cochabamba, que también cuenta con bastante experiencia en lo que es la atención a personas sordas, ¿ya? Eh, el periodo de transición, ¿no? Lo que les hablaba. Antes no teníamos las personas sordas no tenían una lengua de señas propia, ¿no? Muchas de las señas, si algunos han ido comparando o han ido observando algunas películas, son señas de los Estados Unidos, ¿no? Se utilizaba la lengua de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ha sido pero el proceso de transición? Entonces, ha sido fundamental aquí la participación de las personas sordas adultas también, ¿no? La participación de las personas sordas adultas que con toda la trayectoria, la experiencia, también la colaboración de los intérpretes que en ese inicio apoyaban a las personas sordas, han ido construyendo lo que es la lengua de señas boliviana, ¿no? Entonces, la lengua de señas de los Estados Unidos, bueno, correspondía a todo lo que son las imágenes, a la cultura, los conceptos y símbolos americanos utilizados como base de su lengua. Entonces, Bolivia, a partir de la creación del Comité Interinstitucional de la Lengua de Señas, inicia un proceso de investigación cuyo objetivo fue el de recuperar las nociones culturales y simbólicas de la LSB asentadas en su propio contexto lingüístico. Entonces, a partir de esa investigación que hasta ahora la FEBOS, la Federación Boliviana de Sordos, cuenta con ese instituto de investigación, van investigando, ¿no? Por eso es que hasta el momento la Federación Boliviana de Sordos a través de la NLSB ha creado, ¿no? sus módulos para la enseñanza de la lengua de señas bolivianas, ¿no? A través de esa investigación. Entonces, con esa investigación en un inicio también se trabajó en recuperar aspectos importantes, pero principalmente referidos a su cultura, a su contexto de lo que es Bolivia, ¿no? Porque antiguamente se utilizaba, como les decía, la lengua de señas americana. Entonces, a partir de esa investigación que se ha hecho en esos años, se ha ido creando la LSB, ¿no? Lo que actualmente tenemos con la LSB. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Si se corta, por favor, van a volver a ingresar, estimados participantes. Bueno, y entonces a partir de ello se construyó la lengua de señas boliviana. En 1996 se acuña el término de lengua de señas en Bolivia, primeramente, y no lengua de señas boliviana, porque se asumía que aún no estaban los fundamentos claros de la LSB que pertenecen a su acervo cultural y lingüístico. Entonces, en este año todavía se puso el nombre de lengua de señas en Bolivia. Y posteriormente, con las investigaciones realizadas y haciendo el análisis crítico sobre lo que es principalmente lo que se maneja en lo que es la cultura y la parte lingüística del sordo, ya se creó la lengua de señas boliviana. Bueno, eso es un poquito en cuanto a la historia de cómo se ha ido desarrollando lo que es
la educación para las personas sordas, cuál ha sido el enfoque en un inicio que utilizaban las personas sordas, ¿no? ¿Cómo se les enseñaba? Especialmente a nosotros que somos maestros o los que van a ser futuros maestros, tienen que saber con qué enfoque se les enseñaba a, a las personas sordas y a los estudiantes sordos que ingresaban a los internados, a los hogares, a los centros cristianos, como hemos ido viendo, ¿no? Entonces, en un inicio era un enfoque totalmente oralista. ¿Qué quiere decir? Muchos de los maestros ya deben tener ese conocimiento. El enfoque oral estaba dirigido a que el estudiante sordo en ese entonces, con ese enfoque, el maestro, bueno, el maestro que era el que enseñaba al estudiante, primeramente no sabía lo que era la lengua de señas, ¿no? Porque ni los mismos sordos tenían un conocimiento sólido de lo que era su lengua. Entonces, ellos lo que hacían era trabajar con el enfoque oralista, ¿no? Trabajaban con el enfoque oralista, obligando en muchos casos a los estudiantes a oralizar, ¿ya? Se cuenta con muchas experiencias de esa época donde los niños aprendían, pero oralizando. Entonces los maestros, según las experiencias, yo les cuento y les transmito estas experiencias de muchas personas sordas, ¿no? Que gracias a Dios he tenido la experiencia de que me cuenten así personalmente y directamente que había mucho sufrimiento de estas personas sordas, ¿no? Había mucho sufrimiento porque incluso muchos maestros llegaban hasta amarrarles las manos, amarrarles para que ellos no hagan ningún movimiento en las manos, ninguna seña, y solamente ellos se dediquen a practicar lo que es la parte oral, o sea, pensando que sabíamos que antiguamente la discapacidad tenía diferentes enfoques, ¿no? Desde el enfoque médico, clínico, pensaban que la discapacidad era una enfermedad que podía ser sanada y curada. Sin embargo, no tenían todavía la concepción pedagógica, la concepción del aprendizaje, ¿no? Entonces, en esa época, la mayoría de los centros que hemos ido viendo, algunos, que todavía faltan otros más, por ejemplo, el de Ribera Alta y otros centros que de repente vamos a ir viendo en el transcurso del módulo, yo les voy a ir compartiendo la experiencia que se ha desarrollado. Entonces, en estos centros se les obligaba a oralizar, amarrándoles las manos, obligándoles a hablar. Entonces había mucho sufrimiento de esos estudiantes, de las personas sordas. ¿Por qué? Porque no había esa forma natural de que ellos puedan comunicarse, no podían comunicarse desde su lengua, ¿no? Entonces ellos eran discriminados, uno que no se les sacaba a la calle, a la sociedad, no estaban incluidos en escuelas regulares, había una total discriminación de la familia, de la sociedad, de las escuelas. Entonces, y encima tenían que aprender otra lengua que no era de ellos, ¿no? Porque su lengua de ellos es la LCB. Entonces ellos aprendían eh, oralizando, aprendían a leer y a escribir primeramente en la lengua castellana, ¿no? Entonces era un sufrimiento total para los estudiantes, y al margen que no se les enseñaba lo que es la lengua de señas boliviana, porque los maestros no sabían la lengua. Entonces de esa manera iban siendo promovidos de un curso a otro curso, pasaban y muchas veces se los retenía en un mismo curso a los estudiantes, ¿no? Al margen de sufrir esta parte del aprendizaje, también internamente en los internados había mucha vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, no solamente de las personas con discapacidad auditiva, sino de manera general había mucha vulneración, incluso había casos de violaciones y otros casos muy, ¿cómo podríamos decir? Impactantes, ¿no? Para nosotros que ahora conocemos la historia de cómo han sufrido, qué experiencias terribles han tenido las personas con discapacidad. Entonces, de esa manera ellos iban con, primeramente, como les decía, con el enfoque oral, ¿no? Oralistas. Después pasaban a un enfoque tribunal, donde ya más o menos querían usar lo que es querían utilizar lo que es las señas, la parte oral, también una combinación de ambas, ¿no? Una combinación de ambas. Y poco a poco se ha ido, con el transcurso del tiempo, se ha realizado investigaciones y se ha ido hasta ahora a lo que estamos, ¿no? Así de manera general y muy rápidamente vamos a ir trabajando esto en otra oportunidad específicamente de la parte
de los enfoques yo voy a trabajar la próxima sesión para que muchos de los maestros que son de regular necesitan conocer cuál ha sido la trayectoria educativa que han vivido los sordos y cómo están en la actualidad y cómo se debe, cómo con el modelo educativo, cómo debemos trabajar ahora en cuanto a la atención de estudiantes con discapacidad auditiva, ¿ya? Entonces, ese ha sido el enfoque que han ido trabajando, ¿no? Ahora, en la actualidad, la educación de personas sordas en la actualidad, ¿no? Se caracteriza por desarrollar programas educativos a través del currículum del sistema educativo regular o alternativa, con adaptaciones curriculares y metodologías a través de las modalidades directa e indirecta, ¿no? Entonces, en la actualidad, la educación que los estudiantes tienen que seguir es a través del enfoque bilingüe bicultural. ¿Qué significa esto? También de manera muy rápida y general les voy a decir, aprender lo que es eh, primero el estudiante tiene que consolidar su lengua de señas boliviana, ¿no? Aprender su primera lengua, que es la LSB, y posteriormente, posteriormente el castellano escrito, que es su L2, que es su L2. Su L1 es la LSB, su L2 es el castellano escrito. Entonces, cuando el estudiante ya tiene fortalecido, ya tiene los cimientos, los fundamentos específicos para aprender una L2, es incluido al sistema educativo regular, ¿no? Es incluido. Sin embargo, acá también es importante que el maestro de regular también tenga un conocimiento básico de lo que es la LCB. Por eso es que muchos también ahora en este diplomado están interesados en fortalecer sus conocimientos, ¿no? Como maestros para una mejor atención. Entonces, en esta educación, los estudiantes reciben la atención adecuada, ¿no? ¿A través de qué? A través de adaptaciones y a través del acceso. Lo más importante para el estudiante sordo es el acceso a la información y la comunicación, y no solamente en la escuela, sino en los diferentes espacios donde exista un estudiante o una persona con discapacidad. ¿Y cuál es ese acceso que debemos brindar? Es para que el estudiante tenga la información y la comunicación. En el caso de que el maestro no sepa lengua de señas, es el intérprete también, ¿no? Es una adaptación que también se realiza para que el estudiante pueda alcanzar los mismos logros, el mismo rendimiento que los demás estudiantes de su aula. Entonces, también a través de esa adaptación y de ese acceso a la información que le brinda el intérprete en aula, también el estudiante puede lograr. Y también a través de las adaptaciones curriculares que el maestro de aula regular realiza para la atención de sus estudiantes, sea en la modalidad directa, en centro de educación especial, o en la modalidad indirecta. Bueno, nos queda un minuto. Vamos a continuar. Si se corta, por favor, les repito, vuelven a ingresar. ¿Ya? Entonces, estimados participantes, estamos hablando de dos modalidades de atención. Una que es la atención directa y la otra es la atención indirecta, ¿no? Eso también está bien especificado en lo que es la ley 070 Averino Siñanis y Elizardo Pérez, ¿no? Dentro de nuestro modelo educativo sociocomunitario productivo, estamos trabajando con estas dos modalidades, ¿no? La modalidad directa está referida a la atención en los centros de educación especial, ¿no? Partiendo de lo que es el nivel inicial en familia comunitaria, en sus dos etapas, el